Hola, bienvenidos al podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TUNAD Virtual. Hoy está con nosotros Luis Alberto Triana Llano, un egresado del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín. Todo un personaje, un hombre con unas ideas profundas, un parlamento amplio, un hombre con el cual se puede conversar tranquilamente horas y horas. Luis Alberto, bienvenido al podcast Estación SOC. Muchas gracias, muy contento de estar en mi universidad, mi casa. Gracias por la invitación. Luis Alberto, yo creo que comencemos este podcast resaltando la importancia que ejerció en tu vida la universidad a través del convenio UNAD-IMPEC. Mira, la educación en general es muy importante. Hay que apostarle siempre por la educación, pero la educación en contextos marginales, en contexto de encierro, es una apuesta que definitivamente salva vidas. No solo las cambia, no solo las transforma, literalmente las salva, porque te da un norte, te da una idea de lo importante que va a ser tu vida cuando salgas si llamémoslo así, te vacunas contra ciertas dificultades que te vas a encontrar como pospenado, etapa en la cual estoy, digamos, ahorita estrenándome. Y yo lo he notado, ¿cierto? No es lo mismo uno estar allí simplemente por estar, digamos, de alguna manera entretenido en las actividades que la institucionalidad puede generar para mantener, digamos, el orden, la tranquilidad, la convivencia, la resocialización, sino que además pensar en un futuro que tarde que temprano va a llegar y que uno pueda estarse no solo proyectando, sino actuando. Y la mejor manera de actuar es prepararse, es aprovechar el tiempo. Allí definitivamente hay tiempo, ¿sí? En prisión hay mucho tiempo, pero hay que saber aprovecharlo, porque si no el tiempo, como el agua entre las manos, cuando menos piensas se te fue, ¿sí? Entonces el asunto de la educación, para sintetizar, te salva, te emancipa, te saca a la cárcel. Luis Alberto, tú dentro de tu juventud por allá, ¿querías ser filósofo? No, la verdad, y debo pedirle excusas a mi profesor de filosofía en el colegio, porque la verdad no, pero es un tema como de la metodología de enseñanza de la filosofía. Desafortunadamente, en muchos planes de estudio en bachillerato, no sé cómo está el asunto ahora porque estoy desactualizado, es más historia la filosofía que filosofar. ¿Sí? No te enseñan no te ayudan a que pienses por ti mismo, sino que te enseñan datos muy importantes, a veces anecdóticos, puntuales, concretos, pero no todo, digamos, un panorama general del asunto. Frases casi sueltas, la típica pienso, luego existo, que sin un contexto adecuado, sin una historia correcta, sin una narrativa de cómo llegó Descartes a esta frase, pues pasa a ser, digamos, una frase típica de redes sociales, ¿cierto? Una recordación rápida, pero sin la profundidad que requiere el pensamiento filosófico. Entonces, yo nunca pensé estudiar filosofía. De hecho, debo confesar que cuando llegué a prisión y empecé a buscar qué estudiar, porque yo, digamos, de base tengo una ingeniería, y la UNAD era primero la única universidad que estaba en prisión, y eso hay que agradecerlo. Ya hay varias, también es fabuloso porque eso está muy bien, la oferta es maravillosa, pero la UNAD estaba con 3 programas: tecnología en gestión comercial y negocios, administración de empresas, yo me he quebrado 2 veces, no quisiera quebrarme 3 veces, Sí. Y filosofía. Me demoré 2 años en tomar la decisión. 2 años, sabiendo que quería estudiar. Sí.
Sí. Quería hacer una especialización, no había posibilidad, pero bueno, vamos a hacer filosofía. Y lo hice luego de empezar a leer una colección, y me la leí completa, una colección de 50 libros, que se llama Acercarse a la filosofía. Salía con un diario de circulación nacional y mi señora madre cada domingo en una visita, en la visita pues que teníamos, Sí. nos llevaba un libro. Me llevaba un libro de esos, yo me lo leía semana y al siguiente semana la otra, y ahí cambió, digamos, el paradigma de pensar que la filosofía es un ladrillo. La filosofía realmente es un polvo maravilloso, con la metáfora del ladrillo, porque no es el bloque que te entregan para aprender ciertas cosas, sino los punticos, la arenita que te puede ayudar a conformar todo un sistema y generar ese ladrillo. Así que nunca lo pensé. Y bueno, sea esta la oportunidad para mis profes que no aprecié lo suficiente. Luis Alberto, hablándolo de un término así como de la filosofía de ciudad, de la filosofía de país, donde todo hoy está tan acelerado, donde quizá todo el mundo andamos a 1000 por hora por el tema del tiempo, ¿sí? Y tú ves que la gente no respeta señales de tránsito, se pasan los semáforos, una cosa, la otra, porque todos estamos como de afán. Entonces uno puede decir, igualmente pasan los programas académicos. Hay gente que dice, no, yo quiero hacer un doctorado, ¿cuánto me demoro? Quiero hacer una maestría, ¿cuánto me demoro? ¿Cuánto me cuesta? Ah, quiero hacer una especialización, ¿cuánto me demoro? ¿Cuánto me cuesta? Empiezan a tirar cálculos y a veces llega y dice, no, yo mejor hago una técnica en la tecnología y sale, porque con eso me basta para que me contraten o me basta para que me den un puesto en un trabajo determinado y así. Estando tú privado de la libertad, entonces decides estudiar filosofía, pero uno dice, en este momento, en este siglo, en este tiempo, donde todo anda como tan rápido, tú podrías decir, ¿para qué le contribuye un filósofo a una ciudad, a un país en este tiempo? Y uno dice, no, hubiera sido un mejor administrador de empresas, independiente de que te hayas quebrado 2 veces. No, hubiera sido mejor un ingeniero, creando alguna cosa, ¿sí? Pero en este caso uno podría decir, ¿cuál es la contribución del filósofo Luis Alberto Triana a la sociedad? Bueno, mira, en primer lugar, y yendo de lo general a lo específico, en este caso concreto lo particular, en general las humanidades y en especial la filosofía tienen mucho que decir en este siglo, tienen mucho que decir en el ahora. Estamos en el boom, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y qué mejor profesión para aportar, digamos, a la ética de la inteligencia artificial, de estos sistemas de inteligencia artificial, que un filósofo. De hecho, la universidad tiene una maestría en filosofía de la tecnología, que yo ya pues cursé otra maestría, pero creo que esa me queda pendiente porque me parece maravilloso poder hacerla. Entonces, digamos, ante el avance de la técnica, de la tecnología, que nos lleva a normalizar todo, verbo y gracia a los conflictos que estamos viviendo en la orbe, lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo en Palestina, el sufrimiento que hay allí, el uso de dispositivos inteligentes, drones, específicamente para asediar, asesinar, en fin, para todas las cosas tan horribles que ocurren en una guerra. Precisamente la filosofía puede ayudar a rescatar y a identificar, y que cada uno de nosotros nos cuestionemos no solo eso que está pasando en unas latitudes tan, digamos, extensas, tan lejanas, mejor, sino lo que está pasando con nosotros aquí en la ciudad. ¿Sí? Yo ahora, por ejemplo, salgo y camino, por fortuna camino en esta ciudad tan caótica y caigo en cuenta de cosas que no caía en cuenta antes. Sí. Es una ciudad ruidosa. Eso es. Es una ciudad donde la gente está ensimismada en una suerte de solipsismo, ellos ahí entretenidos con una pantalla, donde la gente camina todo el tiempo mirando la pantalla, si va en el transporte público, está absorbido en esa pantalla. De alguna manera nos atomizan. Entonces, como sociedad, como comunidad, estamos ya no como unidad, sino cada uno disparado por su lado. Sí. Pasan muchas cosas, no nos damos cuenta que están pasando, y finalmente cuando nos damos cuenta, pues no reaccionamos porque no es a mí, sino que es al otro. La alteridad, no a mí, pero es que yo soy parte del otro y el otro es parte de mí porque estamos en una común unidad, la comunidad. Ahora, ¿cuál es el aporte que Luis Alberto viene haciendo a la filosofía? O mejor, este filósofo viene haciendo a la común unidad.
Empezamos por detectar que esa común unidad arranca en prisión. Sí. Normalmente las prisiones están alejadas de los centros poblados porque de alguna manera llevo allá el problema, me desentiendo del problema. Correcto. Entonces la sociedad no la visibiliza y con muros elevados. No solo para que quienes estén allí no se fuguen, sino para que desde afuera tampoco vea qué pasa allí. Correcto. Estando allí en prisión conocí un proyecto maravilloso que es el proyecto Boecio de la Universidad de Sevilla. La UNAD tiene convenio con la Universidad de Sevilla y de hecho hay un manual que es escrito por el profesor José Barrientos Rastrojo, y aquí está definido, establecido toda la teoría de cómo realizar filosofía con privados de la libertad de manera experiencial, una epistemología que conoce como una epistemología anagógica, aprender haciendo. Un ejemplo claro, uno no sabe qué es el amor, es difícil definirlo, pero uno experimenta el amor, uno sabe qué es amar cuando ama. Lo mismo hacemos nosotros en el proyecto Boecio, porque hago parte de este proyecto para las personas privadas de la libertad y en general para los presos, pero no para los presos en términos específicos de personas privadas de la libertad, sino como acrónimo de personas en riesgo de exclusión social, privados de la libertad, pero también alcohólicos anónimos, personas en centros de bienestar del anciano, hospitales, niños, quienes están en los márgenes, son los que tienen riesgo de exclusión social. Entonces allí estamos haciendo, a través de este proyecto que en la UNAD lidera la profesora Victoria Sarmiento, filosofía con personas privadas de la libertad, para que sobrelleven un lugar muy caótico, muy violento, quizás el lugar de máxima violencia, que es la cárcel, y que puedan salir renovados, transformados a esta sociedad que además también debe estar preparada para recibirlos. Tú le decías una palabra ahorita que dentro del concepto de filosofía es salvar vidas. A veces el concepto salvar se le puede dar muchas connotaciones, ¿sí? Desde el punto de vista religioso, espiritual, desde el punto de vista político. Tal personaje salvó la patria, tal personaje salvó el municipio, tal personaje le salvó la vida a un estudiante. El concepto salvar. ¿En qué momento la UNAD empezó a generar en ti el concepto de está salvando tu vida en un centro penitenciario? Es decir, ¿en qué momento la UNAD empezó? Tú dices que te demoraste 2 años en decidir estudiar filosofía con la UNAD, pero cuando decidiste dar ese paso de sí, matricularte y aprovechar el convenio UNAD-IMPEC, ¿cómo empezó ese triángulo amoroso, esa atracción entre tú, la UNAD y la filosofía? Porque para entender filosofía también se requiere pasión por la lectura. Tú dijiste, mi mamá cada 8 días me llevaba un libro y me lo leía en una semana. Esos son hábitos fuertes y que requieren mucha disciplina. Por ejemplo, puede decir, no, alguien puede destruirse anímicamente dentro de una cárcel y decir, ¿qué cuento de leer? No quiero saber nada. Si hay alguien hablándole de religión, si hay un sacerdote hablándole de una cosa a la otra. Alguien puede decir, no, me destruye emocionalmente por X cantidad de motivos. Pero decir que tú decidiste leerte un libro tras otro cada 8 días, eso requiere una decisión fuerte mental para absorber toda esa información. ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, en primer lugar, hacer una precisión, y es que yo soy un ratoncito, yo leo mucho. Me leía un libro de filosofía, pero me podía leer 4 o 5 más por semana. Luis Alberto, hablemos de una cifra. ¿Cuántos? A tu edad, no digamos la edad, pero digamos la cantidad, no de años, sino de cuántos has leído a esta fecha. Pues mira, como buen ingeniero hice una serie de medición. En los primeros 5 años leí 450 libros. De ahí dejé de medir porque me di cuenta que ya no estaba leyendo por la pasión que representa leer, sino que estaba leyendo por superar una meta, por superar más que una meta, por superar una cifra. Y yo decía, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, cuando medí, porque yo soy muy cuadriculado, tengo varios TOC, trastornos obsesivos compulsivos, y uno de ellos es que apunto todo. Entonces yo tengo una hoja de cálculo donde apunto qué día empecé a leer, qué libro, cuándo terminé, y la hoja de Excel me calcula el promedio de hojas. Dejé de hacerlo porque, Excelente. bueno, me estoy yendo por donde no es, pero es que son vestigios de la ingeniería. Ahora, claro, en humanidades estoy leyendo de una manera diferente, ¿sí? Y cuando decía que la filosofía salva vidas, no es la única,
¿cierto? Hay quienes han salvado su vida en otros contextos de encierro, digamos con otro tipo de talismán, si se quiere, con otro tipo de actividad. Pero en el caso particular que me preguntas, yo me encuentro con algo muy, muy, muy bonito de la UNAD. Y al principio, todo hay que decirlo, sobre todo los filósofos, generalmente no mentimos. No seríamos filósofos, ¿cierto? No estaríamos buscando la verdad. Sí. Al principio yo no entendía qué era unadista. Yo decía, vaya relleno, porque, bueno, yo ya había pasado, digamos, por otros estilos de formación y yo decía como que cátedra unadista, pues eso. Y sin embargo, ahora, retrospectivamente, entendí que sembró en mí una semilla que no sabía que estaba allí y me di cuenta, sobre todo, cuando la UNAD decide... bueno, yo me presento a un proyecto de publicaciones de libros en la UNAD, a una convocatoria, un proyecto en una convocatoria, y allí me publican un libro. Es este libro que recién publican, de hecho va para la Feria del Libro en Guadalajara y pues órale, si me llevan, aprovechamos y me voy. Muy bien. Este libro recoge los ensayos que yo empecé a escribir estando privado de la libertad, todos son privados estando privado de la libertad, y todos fueron ensayos que fueron escritos para leerse solamente por nuestro tutor de la carrera, del programa, de la materia. No pensaba que nadie más lo leyera, salvo el último, que en el último fue escrito específicamente para esta publicación. Entonces yo recapitulando y revisando y retrospectivamente, viendo que hay escrito, todo está escrito con esa impronta unadista de intervenir el entorno, de hacer algo por los demás y no únicamente por uno. Entonces, finalmente yo terminé escribiendo sobre la prisión, que era mi entorno inmediato, y sobre cómo comprender, cómo mejorar y cómo llevar lo que uno aprende, lo que uno le ha logrado cambiar la vida a otras personas. Por ejemplo, con esta cartilla que digamos que somos tres autores, el profesor Barrientos Rastrojo, que es precisamente el director del proyecto Oesio, la profesora Victoria Sarmiento, que es nuestra líder del proyecto Libertad Educativa, Aletheia, que es el proyecto de inclusión que tiene la universidad para las personas privadas de la libertad, y esta persona que les habla, Luis Alberto Triana, y lo que hicimos fue un diario filosófico para entrenar a las personas privadas de la libertad en estoicismo y que ellos allí lleven sus reflexiones. Este diario se lo entregamos a nuestros alumnos, que son gimnastas filosóficos, porque van al gimnasio filosófico a desarrollar músculo filosófico, de manera tal que cuando vuelvan a la sociedad o incluso allí mismo en prisión, se liberen de todos esos mecanismos que los pueden controlar, mecanismos que pueden ser biopolíticos, ideológicos, sensológicos, la hermana menor de la ideología. A veces nos dominan con ruidos, con sonidos, con gustos, normalizaciones, mecanismos biopolíticos. Entonces aquí lo que hacemos es ayudar a la gente a desarrollar un hábito para que piensen críticamente, para que mejoren su comunicación y especialmente para que gobiernen las pasiones, porque lo que ocurre en, digamos, muchos casos es que somos víctimas de nuestras pasiones, terminan gobernándonos y hay quienes han llegado a prisión o quienes han tomado una mala decisión por un momento de rabia, por una ira, por un momento de celos, en fin. Luego analizan ya en frío, con calma, qué fue lo que pasó y se dieron cuenta que no era una decisión o una acción que hubiesen tomado, pero en ese momento les cambió la vida y están condenados o están en un hospital o están lamentándose el hecho que hicieron. Entonces con la filosofía salvamos vidas en la medida en que volvemos a los griegos, a un estilo de vida filosófico, no erudito, no de recitar, sino de hacer filosofía, de vivir conforme viviría un filósofo, en este caso pues de los griegos, pero estamos tratando de llevarlo ahora a la contemporaneidad, no pensar únicamente en los griegos y pensar únicamente en esos señores que se devanaron los sesos con elucubraciones que generalmente no entendemos o que nos cuesta un poco entender. Aquí es más encarnar esas enseñanzas para vivir en búsqueda de la imperturbabilidad, lo que los griegos llamaban la ataraxia. Alguien que está
a tu nivel de lectura y que aprovechaste el tiempo al máximo mientras estuviste privado de la libertad, entonces desarrollaste todo el programa académico de filosofía de la EXA, ¿sí? Estando allá. Hiciste productos, participaste como monitor y te fuiste moviendo en varias áreas. Después de filosofía, ¿qué siguió? Bueno, mira, además que te recuerdo cuando ese pequeño documental que hicimos en mis grados de filósofo, la filosofía es, digamos, un buen vicio, una virtud. Esa después de que uno la coge, es muy difícil soltarla o que ella lo suelte a uno. Muy bien. Inmediatamente terminé de estudiar filosofía, empecé a buscar posgrado. De hecho, recuerdo una reunión con el señor rector donde le enviaba esa pregunta. Yo le decía, señor rector, está cambiando la gente que llega a las prisiones. Las personas que están llegando a prisión son diferentes. Ya no es la misma tipología del 2012 o del 2010. Ya las personas llegan con pregrados, ¿sí? Y no tenemos oferta. Hoy, gracias, la UNAD ha hecho un esfuerzo, me consta el esfuerzo que hacen los monitores, los tutores, que hacen los directivos de la UNAD para mantener un campus específico para las personas privadas de la libertad. Y ya hay oferta posgradual, y eso es maravilloso, pero no me tocó. Entonces yo toqué puertas y bueno, pues gracias también a la formación que he recibido en la UNAD, me presenté una beca en una universidad española para una maestría, obtuve el primer puesto, digamos, porque era por mérito académico, y con eso terminé mi maestría. Hoy estoy a puertas del doctorado. Qué bien. De hecho, ya estoy inscrito en el doctorado, todavía no sé cómo lo voy a pagar, pero es que acabo de salir de prisión. Pero bueno, algo se me ocurrirá, y si no es ahora, entonces el próximo semestre lo inicio, porque uno no lo suelta. Ahora, yo soy un reincidente académico. Es decir, luego de estudiar este grado en filosofía, de hacer la maestría en la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, empecé a estudiar Derecho. Ya voy en el 45%. Aquí en la UNAD, en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. No sé por cuál otra escuela pasaré. Quizá me inscriba por acá en un doctorado. La semana pasada que estábamos en el despliegue estratégico con el señor rector, yo veía toda esa oferta de doctorado, ya el que está aprobado y los que vienen, y yo decía, no, pues que todos me gustan, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que esa es considero, más que creer, considero que esa es una particularidad de los académicos. Todos nos llama la atención, todos queremos aprender de todos, como que no me va a alcanzar la vida para saber, para entender. Y ahí está el espíritu filosófico, o sea, no me abandona, siempre es, ¿pero por qué? No deja de ser un niño cuando estudia filosofía. La UNAD es una causa de país. La UNAD, ya estamos hace mucho tiempo en todo el territorio colombiano, divididos en 8 zonas en todo el país, con 2 sedes extranjeras, la una en Nueva Florida, la otra en Madrid, España, Unión Europea. Y es una causa de país porque pretendes generar, como el caso tuyo, líderes transformadores, líderes que se transforman a sí mismos y luego transmiten ese cambio, esa transformación a su territorio, en su entorno, ¿sí? Yo quiero que finalicemos, Luis Alberto, esta entrevista, este podcast, dándole ese mensaje a ese tipo de personas que están privadas de la libertad, que nos escuchan y nos ven, no solo en Antioquia, no, en Colombia o en cualquier parte, porque al fin y al cabo ya la internet nos lleva sin límites. Yo quiero que con solo escucharte, tú eres un ejemplo vivo de cómo se aprovecha el tiempo correctamente, ¿sí? Pero yo quiero que leemos un mensaje profundo de cómo la UNAD cambió tu vida, porque es importante estudiar y aprovechar el convenio UNAD-IMPEC. Bueno, en primer lugar, este mensaje va específicamente dirigido a las personas privadas de la libertad, y ahí tengo que hacer un paréntesis. De alguna manera todos estamos privados de la libertad. De alguna manera todos andamos en una cárcel. Pero quienes están entre muros, quienes me escuchan, lo primero que debo decirles es que tengan mucha fuerza. Siempre habrá un futuro. Ese futuro lo podemos construir nosotros.
Este término quizás solamente lo entiendan ellos. Que el bongo llegó maluco, mañana llegará bueno. Que hay mucha fila, mañana habrá menos fila. Todo pasa, con o sin razón, a veces no las entendemos. Yo mismo sufrí mucho cuando llegué a prisión y me tocó dormir en un baño. Bueno, muchas privaciones. Pero ahora, viéndolo retrospectivamente, aprendí mucho. Aprendí demasiado de la prisión. Aprendí demasiado de las personas que están allí. Ahora, ¿por qué estudiar y por qué estudiar en una época tecnológica donde creemos que las IA, que la robótica, que la domótica, que todo nos va a hacer las tareas? Porque ellos no nos van a hacer algo que solamente puede hacer uno, y es pensar por uno mismo. Nadie va a pensar por ti, nadie va a aprender por ti. Y cuando estés afuera, querido compañero, cuando estés afuera, esta va a ser la diferencia. Porque los que están adentro, los que ya han estado afuera, que nunca han estado dentro de una prisión, no tienen esa experiencia de vida que te atraviesa, que te hace ser una mejor persona. Ahora, la UNAD lo que está dándote es herramientas. Y recuerden que las personas privadas de la libertad están entre los grupos priorizados para las políticas de gratuidad y para los convenios que tiene con el INPE y con el Ministerio de Justicia, y van a recibir educación de alta calidad gratuitamente. A mí me tocó pagar, pero fue maravilloso. Ahora, gratuitamente, como nos gusta, hay que aprovechar. Pero somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacer el cambio. La impronta unadista, esa intención de transformar, solo surte efecto si yo decido transformar y transformarme. Transformar lo otro, lo de afuera, y transformarme desde adentro. Así que tiene una maravillosa oportunidad de estudiar. Y no solo los que están en prisión, todos los que están en las márgenes. Poder estudiar es poder escalar en la sociedad, poder subir, poder salir, como nos dicen, salir adelante, poder proyectarnos un futuro. Así que yo los invito a que sigan estudiando. Y los que no lo han hecho, este es el momento. Luis Alberto, ¿la UNAD salvó tu vida? La UNAD, la filosofía, y concretamente la filosofía estoica que practicamos a través del proyecto Boecio. Aprovecho para darle un saludo a los gimnastas de la cárcel La Paz, de la cárcel Santa Rosa, de Sogamoso y de los otros establecimientos donde venimos trabajando el proyecto Boecio. Así que salvemos nuestra vida. Cada uno salva su vida, pero salvemos la vida de los demás. Luis Alberto, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC. Bueno, hasta la próxima. Yo creo que este fue un espacio muy divertido, lo disfruté mucho. Y bueno, en la próxima que me inviten, por acá estaré, y espero que otros compañeros se animen a estar por acá. Muchas gracias. Hoy estuvo con nosotros Luis Alberto Triana Llano, egresado del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC, y también estudiante del programa de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas SJP del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.